Bien, ingeniero, podemos iniciar. Bien. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas que estén conectados el día de hoy. Eh, Esta es una actividad importante que realiza la sociedad y en decisiones que hemos tenido para conferencias magistrales programadas durante todo el año. Y estas conferencias magistrales son orientadas a la exposición de profesionales científicos en geología que nos permitan exponer sus conocimientos en cada país. Entonces, tenemos esta programación durante todo el año y por lo menos tendremos un conferencista por mes hasta el mes de diciembre. Entonces, en este esquema de programación de conferencias magistrales, el día de hoy tenemos el gran honor de la participación del país Colombia, país hermano, y la persona, el profesional científico que está brindándonos el día de hoy sus conocimientos y su ponencia, es el doctor César Vinasco, quien además es el presidente de la Sociedad Colombiana de Geología. Entonces es para nosotros un gran honor tenerlo en pantalla y que pueda compartirnos todos sus conocimientos sobre la temática que va a exponernos, que tiene que ver con la tectónica colombiana. Entonces le damos un cordial y fraterno saludo al doctor César Vinasco de la Sociedad Colombiana de Geología y queremos expresarle un reconocimiento especial por su aporte a nuestro centenario que estamos celebrando durante el 2024 como Sociedad Geológica del Perú. En este año en particular tenemos muchas otras actividades que estamos en proceso de desarrollo. Entre ellos son la Semana Geológica, que va a ser en septiembre, y un poco antes, en el mes de julio, tenemos la Semana del Centenario propiamente tal. Las invitaciones van a ser oportunamente presentadas a todos los colegas, tanto socios como al público en general y a los geólogos en general a nivel nacional y también a nivel latinoamericano. Más adelante tendremos también la oportunidad de celebrar el Congreso de Geología, que esto se va a dar los primeros días en diciembre, y también será un honor tener la participación del doctor César Vinasco, entre otros colegas que vamos a ponerlos en lista para que hagan una excelente realce de nuestro Congreso Geológico del Perú. Entonces, muchísimas gracias por su participación, doctor Vinasco, y estaremos muy atentos a cualquier requerimiento que usted necesite durante su exposición y durante esta reunión que tenemos. Muchas gracias y quiero dar la inauguración de esta conferencia el día de hoy para toda la comunidad de geólogos de Perú y también seguramente También quienes estén seguramente. conectados de Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Mori. Muchas gracias por sus palabras, especialmente por la invitación para hablar de la geología colombiana. Yo soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Geología, como usted bien me ha introducido, pero también soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Le decía hace unos minutos, doctor Mori, que acepto la amable invitación de ustedes por dos razones. Una, para divulgación de nuestra geología colombiana, y dos, porque es de nuestro interés también estrechar lazos con la Sociedad Geológica del Perú, para que podamos pensar en colaboración, en cooperación, en intercambio de estudiantes, profesores y saberes en general. Así que mil gracias por la invitación. Voy a hablar muy brevemente de la Sociedad Colombiana de Geología, apenas un par de minutos para dar paso a la charla principal sobre geología de Colombia. Muy brevemente presento la Sociedad Colombiana de Geología que presido. La Sociedad Colombiana de Geología tiene una historia de un poco más de 60 años, fundada en 1961.
Es un organismo permanente sin ánimo de lucro de carácter académico y científico. Básicamente nuestro propósito es de divulgación de las ciencias de la Tierra. Tenemos actualmente más de 700 miembros activos y esperamos tener un poco más de personas asociadas. Nosotros somos un cuerpo consultivo del gobierno. Nosotros somos muy activos con las políticas gubernamentales en términos de las neurociencias y estamos pues, muy interesados en la divulgación del conocimiento científico en todo el país. Además, cooperamos con instituciones diferentes a la geología para diferentes propósitos, inclusive algunos proyectos de investigación también. Pues nuestra comunidad es una comunidad profesional, es una comunidad científica y tenemos mucho interés también en las relaciones internacionales. Por eso estas charlas son tan importantes y las visitas que podamos hacer eventualmente allá al país para estrechar los lazos de cooperación. La sociedad organiza el Congreso Colombiano de Geología. Nosotros hacemos además todo el tiempo, como lo hacen ustedes, cursos, talleres, espacios de networking, acceso a revistas científicas, hay oportunidades de voluntariado y demás. Somos muy activos, especialmente a través de los capítulos estudiantiles. Aquí hay una lista de universidades que tienen sus capítulos estudiantiles que son muy activos. Ellos permanentemente están haciendo cursos, salidas de campo, excursiones, actividades diversas para enriquecimiento de las geociencias en el país. Así que es un placer para mí como presidente de la Sociedad Colombiana de Geología participar de este centenario. Felicitaciones por esta fecha tan especial y les deseamos pues muchos éxitos en sus actividades generales. Bueno, paso ahora a hablar propiamente de tectónica colombiana. Este es un tema pues muy complejo, como ustedes se podrán imaginar, es difícil presentar geología colombiana, una geología de un país completo en un espacio de 30 a 40 minutos. He decidido, por tanto, enfocarme principalmente en las áreas donde yo he tenido más experiencia, más experticia, he desarrollado mis trabajos como profesor, como investigador, inclusive desde mis trabajos de maestría y doctorado hace ya unos 20 años en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Allí comenzó pues esta historia de interés por la tectónica colombiana, particularmente el occidente colombiano, que es donde me voy a referir con un poco más de detalle. Esta es una foto que me gusta mucho mostrar, es una foto muy bella del cañón del río Cauca, que es el límite geográfico entre la cordillera central aquí a la izquierda y la cordillera occidental a la derecha, que es un límite tectónico fundamental, es un límite muy importante en el territorio colombiano porque separa dos dominios litotectónicos muy bien definidos, como lo vamos a mostrar en diferentes partes de la presentación. Este después el mapa geológico de Sudamérica simplificado. Y aquí yo quisiera mostrar un aspecto importante de la geología colombiana, que yo creo que si uno debe o quisiera mantener algunas ideas generales de la geología colombiana, esta es una de las más importantes. Y es que si ustedes observan aquí en todo el sistema andino, en estos colores ocres, relativamente continuo y relativamente homogéneo, pero en Colombia sucede un asunto muy interesante, que son estas fajas verdes. Estas fajas verdes son rocas cretácicas que diferencian los Andes del norte del resto de los Andes, de los Andes centrales y del sur, porque la geología colombiana se ha visto o se ha visualizado, o su paradigma es fundamentalmente un crecimiento cortical a través de acreción de bloques exóticos contra la margen continental. Estos bloques exóticos, por ejemplo, estos verdes que son Cordillera Occidental y el bloque Panamá-Chocó, por ejemplo, son los principales motores de la deformación regional en Colombia. Esa es la visión tradicional. Esa visión, sin embargo, la hemos empezado a cuestionar un poco desde el advenimiento de algunas técnicas geocronológicas, de una base de datos más completa, y estamos empezando a pensar que la dinámica colombiana tal vez no está conformada necesariamente y 100% por la creación de estos bloques que llegan allí contra la margen, sino que hay un desarrollo de corteza desarrollado in situ, o como llamaríamos de manera parautóctona, es decir, bloques que se desarrollan cerca de la margen y terminan acrecionándose, pero no configuran necesariamente bloques completamente exóticos. De cualquier manera, esta faja verde es una faja muy importante para nosotros en Colombia y es una faja diferenciadora de rocas volcánicas cretácicas que además tiene un interés económico muy grande. En esa faja cretácica volcánica
básica. Tenemos enormes yacimientos de cobre y oro en el país que pensamos que es seguramente el futuro para los procesos de transición energética que el país está comenzando a enfrentar. Por eso esa faja verde es tan importante. Este es el país desnudo, este es el territorio colombiano que me gusta mostrarlo de esa manera porque se ve muy claramente toda la faja montañosa del país. Aquí tenemos toda la geología que viene todo el sistema cordillerano que viene del Perú y Ecuador. Y en Colombia, en el sur, se subdivide en tres sistemas montañosos: cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. Esos tres sistemas cordilleranos son muy distintos en términos de su evolución, no solamente litológica, sino también tectónica y en su propia historia de levantamiento. Voy a mencionar algo de eso. Esta roca, el basamento de las rocas orientales, es un basamento muy antiguo, es un basamento precámbrico, es un basamento que puede tener cerca de 1.000 millones de años, mientras que el basamento de la cordillera central es un basamento mucho más joven, es un basamento paleozoico, y probablemente el basamento más importante allí es pérmico. Mientras que la cordillera occidental colombiana es una cordillera, como mencioné, es una cordillera cretácica volcánica. Y aquí tenemos, ¿qué no me está pasando? Y aquí tenemos un par de sistemas de fallamientos que son muy importantes en la geología del occidente colombiano, que es el sistema de fallas de Romeral que viene desde el Ecuador y separa justamente el dominio oriental, que son las rocas más antiguas continentales, de los dominios occidentales que son cretácicos, volcánicos, digamos acrecionados o por lo menos con un origen diferente. Y el sistema de fallas de Abeiba, este sistema de fallas también es muy importante porque separa la cordillera occidental colombiana de lo que se conoce como el bloque Panamá-Chocó, que es un bloque extremadamente importante en nuestra geología porque la creación de este bloque en el Mioceno es el responsable por el levantamiento principal del sistema cordillerano andino. De hecho, esa colisión es lo que conocemos en Colombia como el Evo andino, que es una colisión que puede estar comenzando en unos 25 millones de años atrás. Esta es la geología colombiana. Este es el mapa geológico colombiano, ya sobrepuesto a la imagen anterior. Aquí vemos los principales sistemas de fallamiento. En este recuadro, pues es la zona principal de estudio que yo he desarrollado a lo largo de mi carrera académica. Es de lo que voy a hablar un poco más en esta presentación. Pero aquí vemos los sistemas de falla principales, vemos el sistema de fallas de Romeral, que es muy importante para nosotros. Están otros sistemas de fallamiento también regionales. Esta falla muy importante, por ejemplo, la falla Bucaramanga-Santa Marta, que separa este gran bloque tectónico que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un bloque bellísimo al norte de Colombia. Estos son los sistemas de falla del Piedemonte Llanero, del Piedemonte Andino, que separa el bloque andino de las planicies orientales. Y aquí en el medio pues tenemos un sistema de fallas con una componente transpresiva de diferente, a veces se comportan dextralmente, a veces sinistralmente, pero que tiene una importante componente inversa, como se ven aquí con estos pequeños triángulos que sugieren esa dinámica. Y esas componentes inversas son responsabilidad fundamentalmente de estos tres sistemas que están actuando y deformando el país, que es la placa Nazca desde hace unos 23 o 24 millones de años, que resultado del rompimiento de la placa Farallón, que es más antigua. La placa Nazca pues tiene un acercamiento casi ortogonal contra la margen. La placa Caribe, que genera una componente sureste contra la placa también, y el bloque Panamá-Chocó. Esa compleja configuración es la que permite o la que genera este sistema de fallamientos extremadamente complejo con una muy importante componente inversa y que genera que todo este bloque, lo que conocemos como el bloque norandino, limitado por este sistema de fallamiento, tenga un desplazamiento fundamentalmente hacia el noreste, es un escape hacia el noreste, con relación a Sudamérica. Esa es la configuración del territorio colombiano, los tres sistemas cordilleranos: cordillera occidental, central y oriental, separado por sendos valles interandinos, siendo que el Valle del Cauca es el valle controlado por el sistema de fallas de Romeral, y más al occidente tenemos el bloque Panamá-Chocó, que es un bloque responsable por el levantamiento de este sistema cordillerano. Pues ese sistema de fallas
y esa configuración tectónica ha dado origen a diferentes versiones y propuestas de conformación del territorio colombiano. Una de ellas es la del profesor Cediel. Hay otras alternativas, hay otras propuestas de configuración tectónica, pero básicamente esta sugiere 3 o 4 bloques fundamentales, que es el bloque norandino, el bloque de Maracaibo al norte, el bloque de Panamá-Chocó como los sistemas principales que están experimentando deformación. Hay un punto que quiero adelantarme a este punto de la presentación, que es una de las conclusiones tal vez más importantes del trabajo que hemos venido haciendo, es que la visión que hemos tenido de la geología colombiana es visión de grandes bloques tectónicos. De hecho, muchos investigadores han dividido el territorio colombiano en terrenos exóticos, otros investigadores en bloques tectónicos. Eso todavía es una discusión pues importante, interesante, que seguimos trabajando en esa discusión, pero se asumen esos bloques como grandes bloques tectónicos muy rígidos o muy coherentes o muy homogéneos en términos de en términos de su comportamiento tectónico general a través de la historia. Lo que hemos venido viendo con los últimos trabajos que hemos venido realizando con termocronología a baja temperatura es que más bien estos grandes bloques están configurados por pequeños microbloques que tienen un comportamiento muy dispar en términos de levantamiento, inclusive en términos de rotación. Es decir, termina siendo esto un mosaico de pequeños bloques tectónicos, a veces inclusive con movimientos independientes entre ellos, o que tienen un diferencial en su comportamiento en la verticalidad. Es decir, en el territorio colombiano estamos viendo que los paradigmas de movimiento tectónico horizontal naturalmente son muy importantes bajo los paradigmas de tectónica de placas, pero los movimientos verticales, de bloques verticales, también son extremadamente importantes y yo creo que han sido un poco ignorados desde que abrazamos toda la tectónica de placas horizontalista, que naturalmente funciona en la generalidad, pero estamos empezando a ver con mayor detalle unos procesos tectónicos diferentes, un poco más complejos. Este es de nuevo otro mapa del territorio colombiano con el sistema de fallas actual, otra manera de presentarlo. Y en el recuadro, aquí en este recuadro, está aquí pintado como un cartoon. Vemos la geología más local y presento solamente esta parte en esta presentación porque es donde he trabajado un poco más, pero donde se derivan también algunas de las conclusiones más importantes para conocer el territorio colombiano. Así que voy a pasar unas 4 o 5 diapositivas muy rápidamente mostrando la evolución de este sector del territorio colombiano y las implicaciones que eso puede tener para la geología colombiana. Y comienzo por decir que por lo menos para el bloque central, por lo menos para el bloque central colombiano, la cordillera central colombiana decía al principio que su basamento es un basamento, permítame minimizar esto, es un basamento fundamentalmente permiano. Todas estas son las rocas permianas en la región central de Colombia. Voy a iluminar con colores cuando vaya hablando de las determinadas rocas. Y esas rocas permianas muy probablemente están asociadas con un orógeno muy importante, un orógeno mundial, que es el aglutinamiento de Pangea en el Pérmico entre 300 y 250 millones de años aproximadamente. Aquí vemos todo el orógeno aleganiano o el orógeno herciniano en Europa, el aleganiano en Estados Unidos, y por aquí vemos el Terra Australis, que es más bien un orógeno de tipo de subducción, pero en el norte del continente suramericano lo que está sucediendo es un sistema colisional que afecta no solamente el norte de Sudamérica, sino también el sur de Estados Unidos y partes de México también. Yo he propuesto en varios trabajos que nuestro basamento central colombiano no es más antiguo de la cordillera oriental, que es un basamento precámbrico muy antiguo, sino el central, que es el backbone o la columna vertebral del sistema andino, es fundamentalmente permiano y tiene su origen en engrosamiento cortical asociado con compresión, asociado con la colisión y ensamble del supercontinente Pangea. Eso me parece que es yo diría que el punto central de partida para conocer el sistema andino colombiano. Ahí tenemos pues una granitogénesis muy interesante de tipo S,
una granitogénesis característicamente fuertemente peraluminosa y demás, con muchos indicadores de esta naturaleza que sugieren un orógeno colisional con fuerte engrosamiento cortical. Esto en el pérmico. Esta es la configuración del pérmico según las reconstrucciones globales de Blakey de 2016. Aquí observamos la margen continental suramericana, pero en el norte de Sudamérica y naturalmente África, es decir, en Gondwana, vemos todo este sistema orogenético muy importante y yo creo que nosotros por acá, muy marginalmente, hacemos parte de esa dinámica orogénica, esa dinámica colisional importante global. Yo creo que tenemos participación entonces en esa configuración del supercontinente Pangea y muchos de nuestros afloramientos aquí, inclusive cercanos a la ciudad de Medellín, son afloramientos que hacen referencia a ese sistema colisional antiguo. El Triásico es fundamentalmente distinto al Pérmico. Inclusive en la geología colombiana se hablaba siempre del Permotriásico como un periodo de tiempo donde pasaban cosas muy parecidas, pero nosotros hemos propuesto que el Pérmico y el Triásico son dos momentos geológicos fundamentalmente diferentes, siendo que el Pérmico está marcado por la colisión del supercontinente Pangea, es decir, un fenómeno eminentemente colisional, mientras que el Triásico es un sistema de colapso orogénico subsecuente al inicio de la edificación del supercontinente Pangea. Es decir, nosotros aquí empezamos a ver unas rocas que están aquí pintaditas con este color morado, que probablemente están asociadas más con un input astenosférico en virtud del colapso orogénico y la apertura continental para dar paso a magmas mucho más primitivos, probablemente de la astenosfera. Todo esto está fundamentado no solamente en geocronología y geoquímica, sino también en isotopía, en isótopos de neodimio, de hafnio, de estroncio, de plomo y demás, trabajos que hemos realizado pues, a lo largo de todos estos años. Y sugerimos que el Triásico es el final de la orogenia que dio paso a Pangea y el inicio del colapso orogénico que permite la instauración en el Triásico de todo el sistema de subducción del occidente de América, que prácticamente se instala inclusive desde el Pérmico, pero fundamentalmente desde el Triásico, y prácticamente está continuo hasta el presente con unos pequeños episodios donde cesa por diferentes problemas tectónicos un poco más locales. Pero básicamente nosotros tenemos un sistema de subducción desde el Triásico por lo menos, o inclusive desde el Pérmico, inclusive muchas de las rocas permianas que hemos clasificado como tipo S por engrosamiento cortical, pues también tienen una influencia del sistema de subducción. Eso ha llevado pues digamos, a un debate intenso sobre realmente qué significan las rocas permianas en el país. En el Jurásico aparece una roca muy importante. El Jurásico ya es la instauración plena del sistema de subducción en el país. Aparecen ya unos cinturones, unos batolitos muy importantes, como este en azul que es el batolito de Segovia, los batolitos jurásicos extremadamente importantes que son típicamente tipo I, es decir, son granitos típicamente desarrollados en zonas de subducción, a diferencia de los granitoides triásicos que tenían un input mucho más primitivo astenosférico, y a diferencia de los pérmicos que eran mucho más tipo S, mucho más continentalizados, unos granitos tipo S muy bien definidos, inclusive con mineralogía peraluminosa muy bien definida. Estos granitos son completamente distintos a los jurásicos y ya hacen referencia a la instauración de todo el sistema de subducción que ya se implanta y que ya empieza a generar una granitogénesis muy particular y muy importante en Colombia. En el Cretácico inferior aparece una unidad muy importante que es esta unidad verde. La unidad verde se conoce como el Quebrada Grande. La formación Quebrada Grande en el occidente colombiano es muy importante porque es una secuencia volcánica cretácica que está justamente inmersa aquí en toda la zona de formación, en la zona de falla. Yo había mostrado en el mapa inicial que por aquí pasaba uno de los sistemas de falla más importantes, separando el bloque central del bloque occidental. Pues bien, esta parte central, lo que se conoce como el sistema de fallas de Romeral o la zona de ensayamiento de Romeral, que hace las veces de interfase entre los dominios orientales antiguos, continentales,
los dominios cretácicos más jóvenes, volcánicos al occidente. Interesante que estas rocas, y lo muestro en este diagrama particularmente con este pequeño pico. Este es un histograma muy simplificado de edades de uranio plomo en zircones en la formación volcánica, donde se muestra muy importante este pico. Este pico muy importante, este pico de 230, 240 millones de años es extremadamente importante porque nos pone a la formación que es grande que este volcánico como un recipiente de zircones de la cordillera central colombiana. Es decir, estas rocas volcánicas que están intercaladas con sedimentos marinos profundos han recibido aporte continental de los macizos orientales. Es decir, estas rocas volcánicas son desarrolladas en la margen continental. Y allí fue cuando empezamos a recibir esos primeros resultados, donde empezamos a pensar que tal vez estos bloques que han sido catalogados como exóticos, es decir, que se forman en el Pacífico en alguna parte y se acrecionan contra la margen en algún momento, tal vez su historia tectónica no es exótica, sino que tal vez es una historia tectónica más de una formación parautóctona, es decir, más cerca de la margen, una historia geológica más ligada a los macizos centrales colombianos, de tal manera que empezamos a cuestionar su carácter alóctono y empezamos a pensar que tanto estas rocas, como inclusive muchas de las rocas de la cordillera occidental, pueden tener un carácter de tipo más parautóctono en lugar de pensar que sean rocas completamente exóticas. Eso ha sido una enorme discusión a lo largo de los últimos 20 años, pero yo creo que es una discusión muy interesante, muy activa y muy interesante, que nos permite visualizar un poco mejor alternativas para la comprensión de la evolución geológica colombiana. Este es un gráfico de Ryan Wild del 2011. Hay varios gráficos de diferentes autores, pero a mí me gusta este gráfico por su simplicidad, porque ilustra lo que sucede en el Cretácico. Después del Jurásico, después de esos batolitos jurásicos que acabamos de ver, el Cretácico es muy importante, particularmente el Cretácico superior es muy importante en Colombia, porque los modelos tectónicos para la formación del territorio colombiano incluyen la formación del famoso CLIP, que es el Caribbean Large Igneous Province, que es el piso oceánico desarrollado en la pluma de Galápagos, que de alguna manera, recuerda diferentes modelos, este es un modelo alternativo, migra en su deriva a instaurarse y desarrollar el Caribe sobre un basamento protocaribe. Un protocaribe más antiguo, el CLIP viene y se instaura en el actual Caribe. Lo interesante es que en su deriva, en su paso, cuando pasa por Colombia y por Panamá y por Costa Rica, deja pues unos remanentes. Por ejemplo, la cordillera occidental colombiana es considerada un remanente del CLIP de Galápagos. Es considerada parte de la cordillera occidental colombiana, es considerada una parte de la placa Caribe que quedó entrampada en Colombia en el proceso de deriva continental. Ese momento de acreción de la cordillera occidental contra la margen continental habría sucedido alrededor de 65 millones de años y probablemente continúa hasta unos 45 o 50 millones de años, lo que configuraría en Colombia lo que conocemos como el protoandino, que regionalmente estaría asociado, por lo menos temporalmente asociado, con las fases incaicas de deformación regional. Aquí en este mapa de arriba vemos los LIP, los Large Igneous Provinces en el mundo, y vemos la importancia volumétrica que tiene la placa Caribe, esa provincia litológica, y aquí en esta pequeña strip rojo, pues tenemos los sistemas cordilleranos occidentales de Colombia y Ecuador, que se asume que son fragmentos de la placa Caribe acrecionados contra la margen continental y generan una tectónica muy impresionante, porque la tectónica del Cretácico superior es una tectónica asociada con la colisión de estos bloques y levanta la cordillera central colombiana, que es la primera que se levanta. La cordillera central colombiana no es la más antigua en términos litológicos, pero es la más antigua en términos de su historia de levantamiento, porque esta se levanta en el Cretácico superior Paleoceno, y evidencias de ese levantamiento están bastante bien documentadas en varias cuencas sedimentarias a ambos lados del sistema cordillerano.
Aquí tenemos pues entonces los momentos previos a el sistema colisional de la cordillera occidental, en un cartoon pues bastante simplificado, cómo va a colisionar contra la margen continental. Muy interesante, una discusión en Colombia, el occidente colombiano, es que aparece aquí en el Cretácico justamente el aparecimiento de este enorme batolito en el Cretácico entre 90 y 70 millones de años. Es un periodo de magmatismo muy amplio, de unos 20 millones de años. Se conoce como el batolito antioqueño, es una masa impresionantemente grande, muy interesante, que es una masa que no es estirada, no es alargada como los demás sistemas, los sistemas plutónicos en Colombia. Y en la cordillera occidental aparece también un granito, que es este granito de acá, de la misma edad y composicionalmente muy parecido, pero que en el modelo tectónico de terrenos no se puede explicar su aparición en la geología colombiana. Y por tanto, los modelos tectónicos lo que han sugerido es un sistema de doble subducción para garantizar la presencia del batolito antioqueño en el oriente y de los granitoides cretácicos en la cordillera occidental colombiana. Eso me parece que es una teoría muy interesante, muy inteligente. Hay algunas análisis y demás que sustentan esta afirmación. Yo particularmente todavía soy muy escéptico de ese sistema, no solamente por el mecanismo es muy complejo, el mecanismo de doble subducción es extremadamente complejo, tampoco está muy claramente explicado el espacio necesario para desarrollar la subducción mecánica desde el punto de vista mecánico. Y por otro lado, con los nuevos resultados que hemos estado teniendo, por ejemplo, en rocas volcánicas sedimentarias de la cordillera occidental colombiana, de la misma manera que observamos una relación de estas rocas volcánicas de Quebrada Grande, originadas en la margen porque tenían input de la cordillera central, estos materiales, estas rocas también aquí, volcánicas y sedimentarias, también tienen un input muy importante de la cordillera central colombiana. Es decir, las cuencas sedimentarias oceánicas que dieron paso a la cordillera occidental colombiana también fueron alimentadas con material de los macizos orientales, inclusive no solamente de la cordillera central, sino también de los macizos más orientales, más antiguos, de los precámbricos. Es decir, estas secuencias sedimentarias tienen circones proterozoicos, paleoproterozoicos, neoproterozoicos, y principalmente tienen muchos circones pérmicos y triásicos, que son fingerprints, son huella fundamental de la cordillera central colombiana. Eso nos ha llevado a pensar que tal vez la configuración y generación de estas rocas volcánicas y sedimentarias tal vez no es tan exótica como aparece en este diagrama, sino que tal vez se ha formado en alguna parte cercana al hotspot de Galápagos, pero con una importante influencia de los macizos centrales colombianos. Es decir, el territorio colombiano tal vez no se ha formado por bloques exóticos necesariamente, de la manera como tradicionalmente lo hemos visto, sino que tal vez ha sido removilización de bloques cercanos a la margen continental. Esa es una idea que hemos estado pues trabajando los últimos años, y hemos tenido pues una cantidad de datos geocronológicos y geoquímica que vienen a soportar esas ideas. Aquí pues tenemos ya finalmente la colisión, la orina del levantamiento de la cordillera central colombiana, que conocemos eso como el preandino. Digamos, la creación de la cordillera occidental colombiana en el maestrichano paleógeno, pues nos abre toda la historia cenozoica de la margen continental. Y la historia cenozoica es una historia fascinante, es una historia muy compleja, es una historia pues muy bonita que estamos empezando a desentrañar en Colombia a través particularmente de estudios de termocronología a baja temperatura. Este es el mapa de Hort del 2010, donde muestra un trabajo pues muy intensivo con Apatito Fission Track para mostrar los grandes episodios de levantamiento del sistema cordillerano, para que veamos la sincronización prácticamente de toda la cadena andina. Aquí tenemos la fase preandina, que es básicamente en Colombia por lo menos, se supone que es la creación de la cordillera occidental colombiana. Tenemos el que se conoce como el protoandino, que es el clímax de ese sistema colisional y levantamiento final de la cordillera central colombiana en Colombia. Y tenemos pues el eoandino, que es la colisión del bloque Panamá-Chocó contra la margen continental, que levanta definitivamente todo el sistema cordillerano, incluyendo particularmente la cordillera oriental colombiana, que es levantada en el Mioceno. Es un levantamiento relativamente joven.
Este es un esquema de los principales eventos tectónicos del occidente colombiano. Aquí observamos las diferentes fases de acuerdo al trabajo de Van der Hamen. Él llama inclusive el preandino como larámico, pero lo hace pues por comparación con las orogenias norteamericanas de la época, pero no tienen relación con ese sistema orogenético. Lo llama simplemente larámico. Tenemos la fase preandina aquí en el Eoceno, que es el clímax de la creación de la cordillera occidental contra la cordillera central colombiana, la fase protoandina y el eoandino, que es la colisión del de Panamá-Chocó, y la nomenclatura asociada con otro autor que es el doctor Villamil en una propuesta del año 99, donde habla de la fase preandina de estado 1 o 2 y la inversión de la cordillera oriental colombiana. Estos son los bloques tectónicos del bloque Panamá-Chocó, la cordillera occidental colombiana, el sistema de Valle Romeral y la zona central del país son los que están ilustrados en este sistema. El bloque Panamá-Chocó, la cordillera central colombiana, la zona de transición del sistema Romeral, la cordillera central. Se supone en la visión tradicional que cada uno de estos bloques es un bloque exótico. Sin embargo, hay unas similitudes muy importantes en términos tectónicos y particularmente en términos litológicos, para pensar que más bien estos sistemas del occidente, todos estos sistemas del occidente son más bien retrabajamiento de la cordillera central colombiana. Esa es por lo menos la visión que nosotros hemos estado explorando y manifestando, que tal vez todo este sistema es un crecimiento cortical a través de retrabajamiento de la margen continental. Esa es la gran diferencia con los modelos tectónicos que hemos estado proponiendo. Aquí rápidamente les voy a mostrar estos indicadores de baja temperatura. Estos son Circumvision Track, Circonhelio, Apatito Helio, Apatito Fission Track, Apatito Helio. Estos son los de muy baja temperatura, estos son un poco más de temperatura, más baja temperatura, solo para observar que, por ejemplo, los de más alta temperatura en los diferentes bloques a veces coinciden en el levantamiento de los bloques, pero, por ejemplo, en el caso de este bloque tectónico, aparece un levantamiento en el Eoceno y un levantamiento en el Mioceno, es decir, ese sistema se está moviendo como un sistema de bloques individuales y no como un bloque coherente continuo, sino que es una secuencia de bloques completamente diferenciados, que es la premisa con la que yo comencé la presentación. Estos son los de más baja temperatura, están evidentemente más jóvenes, inclusive en el Pleistoceno algunos, en el Mioceno, pero algunos inclusive están en el mismo nivel de las demás un poco más alta temperatura, lo que sugiere que hay una diferencia en el levantamiento de estos diferentes bloques. Es decir, el movimiento vertical también es un movimiento extremadamente importante en la tectónica colombiana y no solamente los movimientos horizontales. Y finalmente, pues para completar los sistemas digamos, de media temperatura en los de baja temperatura, mostrando cómo estos se mezclan. Por ejemplo, aquí está el azul con el rojo al tiempo, es decir, los de un poco más alta temperatura con los de media, al mismo tiempo en el mismo bloque, lo que sugiere que hay una diferencia de bloques al interior del propio y los grandes bloques tectónicos. Es decir, hay una una mejor imperfecta sincronización entre los diferentes bloques, es decir, se mueven de manera independiente. Eso yo creo que es una de las grandes contribuciones que nosotros podemos hacer en la geología colombiana, es empezar a pensar en visualizar la geología colombiana como bloques pequeños, no bloques tectónicos tan grandes que tienen un comportamiento diferencial también en la vertical. Esto simplemente para mostrar los efectos del levandino, del sistema levandino, es decir, del bloque Panamá-Chocó contra la margen continental en la cordillera oriental, con la conformación de estos sistemas de deformación muy importantes en la cordillera oriental colombiana, formando un espectacular sistema de Fall and Thrust Belt. Aquí tenemos pues unos sistemas de deformación miocenos muy interesantes, hay unos trabajos pues muy detallados sobre el tema. Esta es una fotografía de la zona, esta es la ciudad este es el río Magdalena, que separa la cordillera central colombiana de la cordillera occidental colombiana. Aquí se ven los sistemas de cabalgamiento muy bonitos, aquí se ven ilustrados los sistemas de cabalgamiento, que son toda tectónica eoandina, probablemente por la colisión del bloque Panamá-Chocó, es decir, una tectónica muy joven, levantamiento muy joven, que se observa en estas imágenes. Aquí, por ejemplo, se ve justamente este sistema de fallas, es uno de los más importantes del país, que pone
a cabalgar todo el Cretácico marino encima de todo el terciario continental, todo el Cenozoico continental, que es toda esta secuencia de acá en una secuencia de fallamientos inversos espectacular y que se ve muy bien en la vía entre Honda, Guaduas y Villeta por aquí en ese sector. Ese corte es un corte espectacular porque se ve toda la tectónica eoandina, donde todo el bloque oceánico cretácico se cabalga encima del continental Cenozoico. Una cosa, pues, a mi modo de ver, bastante impresionante. Estos son los trabajos que hemos hecho ya en el bloque más detallado, en el bloque más cercano a Medellín, el bloque cordillera central colombiano, occidental colombiano. Este es Medellín aquí en este lugar. Este es el Valle de Aburrá, que es un río que discurre por Medellín. Esta es la zona de Fallas de Romeral, que divide, separa la cordillera central de la occidental. Y nosotros quisimos hacer un muestreo en los diferentes bloques justamente para ver su comportamiento de levantamiento con el tiempo, como su historia de levantamiento cenozoica. Voy a mostrarles solamente por tiempo este corte al norte de Medellín y este corte al sur de Medellín, porque se supone que hacen parte del mismo bloque tectónico y por tanto todo este bloque tectónico debería tener un comportamiento de levantamiento idéntico, similar, y lo que encontramos es que la historia del levantamiento al norte es diferente a la historia del levantamiento al sur. Probablemente la historia del levantamiento al norte está más asociado con la colisión del bloque Panamá-Chocó, mientras que la historia del levantamiento al sur está más asociado ya sea con Nazca o inclusive con el propio Carnegie Hill más al sur. Estos son los puntos de muestreo esquemáticos generales para ilustrar que queremos revisar diferentes bloques tectónicos, pero voy a mostrar solamente estos dos bloques, estos dos muestreos que fueron realizados en una filosofía de muestreo en perfiles digamos, de altura o verticales. Estos son justamente los bloques. Este es el bloque cordillera central, la zona de formación de Romeral, la zona occidental. Este es un corte regional que estoy mostrando acá antes de mostrar los levantamientos que encontramos, que son justamente estos levantamientos. Encontramos varias fases de levantamiento asociados con la cordillera central colombiana, la zona de Romeral, y vemos fases de levantamiento. Aquí están resumidos, donde algunos de ellos están evidentemente mostrando las colisiones del Cretácico superior, Paleógeno, el clímax colisional, probablemente la colisión del bloque Panamá-Chocó, que nosotros la ponemos un poco más antigua de lo que se sugiere en algunos papers aquí en Colombia, y estas son reactivaciones del bloque Panamá-Chocó que todavía es activo. Este es un corte que va hasta el occidente colombiano. Nosotros estudiamos todos estos sistemas de deformación y de fallas, al paso que hicimos un trabajo de termocronología de baja temperatura. Este es el bloque que estaba mencionando. Este es de nuevo la figura desnuda de la geología general. Aquí está Medellín, aquí están las zonas de muestreo que quiero mostrarles, en la zona del Mira y la zona del Cairo. Este es el río Medellín, el Valle de Aburrá. Si ustedes ven aquí, les quería mostrar la figura desnuda porque se ven muy bien los sistemas de falla que discurren aquí un poco noroccidente, limitando un bloque que se ve muy homogéneo, un bloque de formación y la cordillera occidental colombiana. Esta es la geología sobrepuesta a la imagen y aquí vemos entonces las zonas de muestreo generales. Voy a mostrarles, como les dije, solamente estos dos muestreos para indicar que estos dos bloques, se supone que eran un solo bloque, tienen un comportamiento dispar en términos de levantamiento. Este es el bloque norte, observen el comportamiento, esto es tiempo, de 80 millones hasta el presente. Aquí tenemos un quiebre justamente a 65 millones de años, el mismo quiebre más o menos a 65 70 millones de años que se registran los dos bloques, es decir, los dos bloques están evidentemente siendo sensibles al preandino, a la deformación preandina, pero observamos a lo largo de casi todo el Cenozoico una tranquilidad tectónica en el bloque norte que apenas se ve perturbada a partir de unos 20, 22, 23 millones de años en diferentes escalones, lo que sugiere que el bloque Panamá-Chocó ha venido colisionando probablemente desde unos 25 millones de años y reactivándose progresivamente a lo largo del tiempo hasta el presente. Interesante que el bloque sur no registra de manera importante estos eventos tectónicos del norte. Fíjense que hay un pequeño quiebre, pero muy sutil, que ilustra que esta zona es mucho menos sensible
a esos fenómenos de levantamiento. Es decir, aquí tenemos una tectónica de bloques asociada a los bloques grandes generales, que tal vez es lo que está dominando fundamentalmente la geología o el comportamiento tectónico de Colombia. Eso pues les quería compartir. Obviamente pues en ese tiempo es difícil entrar en mayores detalles, pero pues es un trabajo que hemos hecho a lo largo de ya un poco más de 20 años, desde los trabajos de maestría y doctorado que hice en la geología del sur del Ecuador y aquí en Colombia, y en los procesos de investigación con los semilleros de investigación y mis trabajos como profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias y quedo atento pues a sus preguntas. Sí, profesor Mori, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Vinasco, por su muy importante contribución en su resumen sobre la geología tectónica de Colombia, y ciertamente nos ayuda mucho a entender también los procesos estructurales que pueden asociarse hacia la parte norte y hacia la extensión Ecuador y norte del Perú en su dinámica. Y obviamente también entender los procesos que pueden haber contribuido a la deformación de la cordillera oriental, en el caso nuestro, ¿no? También. Entonces, muchas gracias por su disertación. Y bueno, estamos invitando a la audiencia a ver si tienen alguna pregunta específica que puedan tener hacia el doctor Vinasco sobre su disertación. Vamos a esperar a ver si tenemos en el chat o alguna participación por algún lado. Tenemos aquí en el chat algunos comentarios y consultas. Por ejemplo, un comentario, profesor Vinasco, respecto al basamento pérmico de la cordillera central que usted propone, ¿es colisional, como responde a los datos geoquímicos publicados por Restrepo 2022, que demuestran que los granitos tienen anomalías de niobio y titanio propios de un régimen de subducción y no de colisión? Muchas gracias. Es anónima la pregunta o el comentario que hacen al respecto. Sí, correcto. Y esa es una muy interesante discusión que hemos tenido en la geología colombiana. Varios autores sugieren que el sistema orogénico pérmico tiene mayor influencia de subducción que de colisión. Sin embargo, digamos, las argumentaciones para asociarlo con un sistema de subducción me parece que son aún débiles, porque son apenas generadas a partir de unos diagramas geoquímicos realmente muy simples. Nosotros tenemos una base de datos muy fuerte de isotopía y geoquímica también, que muestran todos los indicadores de una granitosis tipo S y un engrosamiento cortical que difícilmente se genera en un sistema de subducción simple. Yo diría que inclusive la argumentación principal no es ni siquiera esa. La argumentación principal la muestra la propia geología colombiana con los erógenos jurásicos y cretácicos, que son típicamente de subducción. El Jurásico es típicamente y sin ninguna duda, sin ninguna discusión de subducción. Y los magmas y los batolitos jurásicos y cretácicos son completamente distintos a los pérmicos. Pero completamente distintos es que no tienen ninguna relación, ningún parecido. Los granitos jurásicos y cretácicos son granitos, digamos, comunes y corrientes, inclusive sin deformación. Mientras que los granitogénesis pérmicas son granitogénesis fuertemente peraluminosa, tienen granitos de dos micas, son muy deformados, tienen mucha anatexis, por ejemplo. Inclusive algunos autores los han llamado como neises intrusivos, para hablar de su enorme diferencia textural con la granitogénesis jurásica y cretácica. Así, yo sí creo que haya un input de subducción también en el pérmico, pero yo creo que el orógeno principal es un orógeno colisional, porque esas rocas son muy distintas y eso habría que explicarlo. Digamos, quien propone
un orógeno de subducción para el Pérmico tiene que explicar por qué las rocas del Pérmico son tan profundamente distintas a las jurásicas y a las cretácicas. Y de dónde podemos obtener nosotros esos indicadores petrogenéticos, por ejemplo, unos estroncios muy altos, unos neodimios muy negativos, extremadamente negativos, una geoquímica fuertemente perluminosa, granates en la formación de los propios granitos S. Eso no son granitos I, son granitos derivados de fusión de corteza continental, y eso no son órganos típicamente de subducción. Bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta tenemos del colega Rolando Cruzado, exdirector y también expresidente de la Sociedad Geológica del Perú. El ingeniero Cruzado consulta qué rol juega el complejo ultramáfico sonado del Alto Condoto. Ese complejo está muy al occidente del país. Ese complejo está asociado con el bloque Panamá-Chocó. Y ese complejo tiene relación con el basamento de Clip también, con ese basamento del Cretácico superior. Ese basamento se supone que es asociado con la pluma de Galápagos y genera, digamos, todo ese magmatismo máfico, ultramáfico, tan rico además en platinoides en el país, que es un objeto también de exploración muy importante, y está asociado con esta dinámica de Clip. Lo que pasa es que el bloque Panamá-Chocó tiene una historia muy interesante, diferente a la cordillera occidental colombiana. Se supone que el basamento es el mismo, que es el Clip, es decir, basamento volcánico asociado con la pluma de Galápagos, pero que corrieron historias tectónicas distintas. Mientras la cordillera occidental se acreciona rápidamente contra la margen continental, en el Cretácico superior, este bloque, como está un poco más al occidente, tiene una historia de movimiento distinta que termina colisionando contra la margen unos 30 millones de años después en el Mioceno. Pero es el mismo basamento de Clip. Bien, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del colega Giancarlo Contreras. No la voy a mencionar porque le sugeriría que si lo puede refrasear o replantear porque no está bien clara su concepción de pregunta, por favor. Nuevamente, el colega que no aparece su nombre, es anónimo, dice, consulta, ¿cómo se da el aporte del basamento proterozoico a las rocas cenozoicas que su equipo propone, que son de bloques paraautóctonos? Correcto. Muy interesante. Esa pregunta es muy interesante y es muy importante. Todas las secuencias occidentales, incluyendo las secuencias sedimentarias de la cordillera occidental, están configuradas por fundamentalmente dos tipos de roca: un basamento volcánico cretácico y una cobertura sedimentaria también cretácica superior, que se conoce como la formación Penderisco. Estas formaciones se supone que son exóticas con la margen y no tienen ninguna relación con la margen continental. Sin embargo, y desde otras disciplinas también, pero particularmente nosotros desde la proveniencia geocronológica con uranio-plomo, hemos muestreado mucho estas rocas, tanto las volcánicas cuanto las sedimentarias. Y todas estas tienen input del Pérmico, del Triásico, del Neoproterozoico, del Paleoproterozoico, que son típicas y fingerprint de las rocas centrales. Si me pregunta cuál es el modelo es que el crecimiento cortical en la margen continental ha sido por retrabajamiento de las márgenes más antiguas. Es decir, la cordillera central colombiana con sus rocas pérmicas es retrabajamiento de los basamentos más antiguos proterozoicos, es decir, del cráter amazónico. Se retrabaja el cráter amazónico, da origen a una sedimentación de margen. Esa sedimentación se deforma de origen a la cordillera central colombiana. Esta se deforma nuevamente, se levanta y alimenta las cuencas sedimentarias que llevan no solamente los circones nuevos generados por las orogenias de la cordillera central en el Pérmico, sino que también llevan las herencias anteriores que ya tenía la cordillera central colombiana desde el precámbrico paleoproterozoico. Es decir, es un retrabajamiento en varias fases, donde los circones del Amazonas, por ejemplo, de los bloques amazónicos antiguos paleoproterozoicos, primero van a conformar las cuencas de la cordillera central colombiana, se retrabajan, se levantan y caen nuevamente a los bloques o a las cuencas sedimentarias pacíficas para conformar las rocas volcánicas sedimentarias actuales. Es decir,
para mí, en esa visión, es un crecimiento más de retrabajamiento de la margen continental, inclusive desde el Paleozoico, inclusive desde finales del Precámbrico. Muchas gracias. Siguiente pregunta del colega Sebastián Manrique Rangel. Profesor César, ¿la falla San Jerónimo se considera parte de ese sistema de fallas de Romeral? Si marca el límite océano-continente, es la consulta. Se supone que la falla San Jerónimo es la falla más oriental del sistema de fallas. En otras palabras, la respuesta corta es sí, se supone que es el límite fundamental, pero la verdad es que hace parte de un sistema más complejo que tiene unos 30 kilómetros de ancho conformado por varias fallas. San Jerónimo es la más oriental, Silvia Pijao, Falla Almaguer son las fallas más occidentales, haciendo parte de un sistema grande. Pero si uno mira la falla San Jerónimo en su trazo fundamental y la recorre o va a los afloramientos, lo interesante es que ella realmente no pone en gran parte de su recorrido contacto neto bloques orientales de bloques occidentales. Ella parte indistintamente, se desarrolla indistintamente sobre a veces bloques más antiguos orientales y a veces sobre los bloques más occidentales. Entonces, en afloramiento, en recorrido de campo, esa falla realmente no está marcando ningún dominio. En geología regional, vista de lejos del mapa general, sí, obviamente todo el sistema de fallas de Romeral marca una diferencia entre un bloque continental antiguo y un bloque occidental cretácico más joven en la globalidad, en una visión lejana de la geología colombiana. Pero de nuevo, si usted va a los afloramientos no necesariamente están mostrando esa realidad. Así que eso es un tema todavía de discusión muy amplio que nos da a nosotros inclusive más argumentos para pensar que estas fallas regionales realmente no son límites de terreno, sino que son fallamientos que se desarrollan en la margen continental por la dinámica de la placa Nazca, el bloque Panamá-Chocó y la placa Caribe en su dinámica a lo largo de varios millones de años. Bien, muchas gracias. El colega Sebastián Manrique Rangel. Bueno, esta ya la mencioné, disculpen. El colega Marcel Rueda, su consulta es: ¿cuáles son las principales variaciones isotópicas de niodio, uranio, plomo y estroncio y su relación con la evolución tectónica de las cordilleras central y occidental en los últimos 200 millones de años? Bueno, el pérmico es claramente un sistema radiogénico, un sistema fuerte, altamente radiogénico, es decir, tiene un estroncio muy alto, y alto es fácilmente 0.71, 0.72, 0.73, valores altísimos. Tiene valores de neodimio, épsilon de neodimio que pueden bajar hasta -6, -7, -8, siendo que el Jurásico ya su radiogénesis es completamente distinta. Ya los batoritos jurásicos y cretácicos tienen estroncios ya de 705, 706, punto 705, punto 706, y tienen épsilon de neodimio inclusive positivos. Así que hay un contraste muy grande, que esa es otra argumentación muy importante. El contraste es muy grande entre la granitogénesis cretácica y jurásica con la pérmica. Y la cordillera occidental colombiana, pues sí tiene naturalmente, tiene una mezcla muy grande, por lo menos en las secuencias, en los datos radiogénicos de los circones, que nosotros trabajamos en los sedimentos para encontrar proveniencia de las secuencias sedimentarias cretácicas. Los circones arrojan una mezcla muy importante, donde tenemos circones no solamente antiguos que hacen referencia al fingerprint de la cordillera central, sino que también esos circones son altamente radiogénicos, lo que sugiere también que son provenientes de la cordillera central y de los macios orientales colombianos. Es decir, la cordillera occidental colombiana tiene una enorme mezcla radiogénica, producto de justamente la erosión y depositación de la erosión de la cordillera central, que tiene los radiogénicos pérmicos y los pocos radiogénicos jurásicos y cretácicos. Muy bien, doctor César Vinasco, muchas gracias por su presentación. Aló, ¿me escuchan todavía? Sí, ingeniero, adelante.
Perdón, pensé que perdí la señal. Disculpe, doctor Vinasco. Hay un par de preguntas más y creo que con eso cerramos. Por favor. Eh, la colega Karen Ortega, ¿cuáles fueron los terrenos que originaron la cordillera occidental y central? Bueno, no comprendo muy bien la pregunta, si me está preguntando por nomenclatura o me está preguntando por el origen, porque teóricamente la cordillera central colombiana, en esa dinámica de terrenos, la cordillera central colombiana estaría asociada con bloques tectónicos del sur del continente, es decir, bloques probablemente inclusive de la latitud de Chile o inclusive de Bolivia, que comparten el basamento. De alguna manera esos bloques suben por toda la margen continental y terminan posicionándose en su posición actual. Eso es la dinámica de terrenos. Y la cordillera occidental colombiana, pues es una cordillera que se generaría en el punto caliente de Galápagos, en la pluma, sin influencia de la cordillera central colombiana, y esta viene y se acreciona contra la margen continental. Esa es la visión de terrenos en Colombia. La visión que nosotros estamos planteando es una visión distinta, una visión más para autoctonista, donde los bloques se formarían más por retrasamiento de la margen continental, naturalmente no necesariamente en el punto exacto donde se encuentran, pero digamos con una importante influencia del sistema cordillerano existente en el momento. Bien, muchas gracias, doctor Vinasco. Última pregunta de un colega anónimo. Profesor, si puede ampliar sobre algunas de las implicaciones de los terrenos para autóctonos en la cordillera central. Básicamente es lo que ya mencionó hace un momento, pero si puede ampliar algo más, se refiere, ¿no? Yo creo que yo siempre lo he dicho, profesor Mori, es que plantear un paradigma distinto para la conformación del territorio colombiano, porque este es un paradigma completamente distinto. El paradigma de conformación del territorio colombiano a través de terrenos exóticos ha dominado el pensamiento de la geología colombiana durante muchos años. Yo creo que es una teoría, una hipótesis muy interesante. Todos los geólogos colombianos hemos crecido con ese paradigma, que ha funcionado bastante bien para explicar algunas cosas generales, pero que con el advenimiento de nuevas técnicas y nuevas bases de datos, pues empezamos a cuestionarlo de manera positiva. Y digo positiva porque la ciencia tiene que construirse y no puede ser estática. Yo creo que lo más importante es que pensar en una construcción del territorio colombiano de una manera para autóctona, lo que nos abre es nuevas posibilidades de comprensión de la formación del territorio colombiano, explorar nuevas alternativas, inclusive nuevas oportunidades de exploración. Porque si empezamos a pensar en que las cosas están más ligadas genéticamente, hay otro tipo de implicaciones también para la generación de depósitos minerales, de conformación del territorio colombiano, del vulcanismo, del magmatismo, de la deformación, etcétera. Creo que es un paradigma distinto que nos permite una discusión un poco más compleja y más profunda, porque si uno se pone a pensar en la construcción del territorio a través de sistemas exóticos, pues la explicación es muy simple. Usted tiene un bloque y tiene un bloque que no se conoce, no tiene ninguna relación genética, se unen y no tenemos ninguna necesidad de explicar las diferencias entre ambos, porque son exóticos. Mientras que si pensamos que a pesar de que tengan unas diferencias importantes, tienen relación genética, estamos en la obligación de repensar los modelos, ir más profundamente a la evolución geológica y eventualmente encontrar unas alternativas de explicación diferentes que nos den unas mejores luces. A lo mejor al final del tiempo, pues vamos a concluir que sí, que efectivamente el sistema colombiano se construyó con terrenos exóticos, puede ser que sí. Pero yo creo que hay que poner en tela de juicio los modelos, y yo creo que los datos que han estado llegando realmente fuertemente nos sugieren que pueden haber otras formas de crecimiento continental colombiano diferente a los modelos tradicionales exóticos y más bien una configuración para autóctona como la que nosotros hemos venido proponiendo desde hace unos años. Bueno, finalmente, doctor, ya para cerrar el ciclo de preguntas, reformuló su consulta el colega Giancarlo Contreras y consulta es ¿qué pruebas existen del orden en el que se levantaron las cordilleras colombianas? Más o menos es en general lo que ya fue refiriendo en su charla, ¿no? Bueno, yo creo que hay varios elementos, digamos, de prueba, varias evidencias. Las más importantes son las termocronológicas, y hay un trabajo de termocronología muy importante. Como tú sabes, en la termocronología lo que muestra es el comportamiento de la corteza a más baja temperatura. Por ejemplo, las técnicas de fisión en circones o apatito helio
en Circones y Apatitos, por ejemplo, lo que nos están mostrando son justamente esos levantamientos en el Cenozoico. La cordillera central colombiana, además, por ejemplo, tiene asociados sedimentos, digamos, de tipo molásico a ambos lados de la cordillera, que son eocenos y que son provenientes de la cordillera central y por tanto del levantamiento de la cordillera. Así que la cordillera central está muy bien controlada en términos de su historia de levantamiento. La cordillera oriental, yo creo que mucho más, tiene inclusive mucho más trabajo de termocronología, donde los termocronómetros muestran evidentemente el principal levantamiento andino, es decir, en el Mioceno, todavía actual, y creo que no tenemos pues muchas dudas desde el punto de vista experimental de las épocas principales de levantamiento de los sistemas andinos. Bien, doctor, muchísimas gracias por su resolución de consultas. Eh, bueno, vamos a cerrar este ciclo de preguntas. Hay alguna más, pero ya no nos da más tiempo. Y bueno, por favor, vamos a molestarlo también, doctor Vinasco, más adelante, ya por interno, en la posibilidad que nos pueda compartir algo de bibliografía virtual, obviamente, para poderla acceder y poder leer y complementar un poco más nuestro entendimiento sobre estas fases tectónicas en Colombia en relación a las cordilleras que ha referido y a los nuevos procesos de dataciones y de eventos que se explicaron, ¿no? Entonces, Con todo, vamos a molestarlo en esa parte. Bueno, todo gusto. vamos a continuar con esta sesión y luego del bloque de preguntas entramos, por favor, a la entrega del certificado que le hacemos al doctor Vinasco como Sociedad Geológica del Perú. En esta parte, la señorita Alicia nos puede ayudar en presentar el certificado que le corresponde y que sea preparado para el expositor. Y esto a nombre de toda la sociedad geológica, de quienes somos partícipes de esta sociedad y también de la comunidad geológica a nivel del Perú. Queremos darle reconocimiento por su excelente disertación y por habernos ilustrado mucho sobre los los elementos geológicos más recientes en investigación y en aporte que se vienen realizando en la geología regional de Colombia. Muchísimas gracias, doctor César Vinasco, por su participación No, muchas oportunamente gracias. este certificado digital. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor recibir este certificado de parte de ustedes. De nuevo, felicitaciones por el centenario y cuenten conmigo para el Congreso Peruano de Geología en diciembre. Será un placer para mí poderlos visitar y poder participar y seguir con estas discusiones que de nuevo no son realidades absolutas, sino que son crecimiento de la ciencia. Todo lo que estamos aportando a la discusión es realmente lo que tenemos que hacer los científicos. Así que mil gracias por el certificado. Es un honor para mí recibirlo. Mil gracias. Gracias, doctor, por su participación y por la aceptación del certificado también. Bueno, colegas, quienes están todavía conectados, queremos invitarlos a continuar eh, conectándose a futuro a nuestras sesiones magistrales que vamos a tener en los próximos meses. Como les refería al inicio, vamos a intentar tener una conferencia magistral una vez por mes, por lo menos. Así que en este esquema de programación les invitamos a anticiparles que el próximo ciclo de conferencias, la próxima conferencia va a ser dada por la Sociedad Brasilera de Geología, que está programada de manera preliminar para el 7 de mayo del 2024. Entonces, vamos a hacer la difusión y la programación respectiva y para que ustedes tengan conocimiento y ojalá puedan compartirnos con su presencia y con su eh, rol de preguntas también. Muchísimas gracias, colegas. Gracias nuevamente a nombre de la Sociedad Geológica del Perú. Queremos agradecerle a ustedes, doctor César Vinasco, por su participación y también a todos los colegas que han hecho sus preguntas y han estado atentos a la evolución de esta conferencia. Muchísimas gracias.
Vamos a dar por terminada la sesión el día de hoy por la noche y gracias. Estamos atentos para la siguiente conexión. Gracias a todos por su participación. A nombre de la Sociedad Geológica. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente ciclo de conferencias.